pues fundamentalmente hablar un poco de... Me encantó la arenga del 15 de septiembre que el presidente gritara "Vivan los pueblos indígenas". Me parece un acto de justicia histórica reconocer su participación en la lucha armada, pero sí es muy preocupante que en los hechos estén reduciendo en 41% el presupuesto para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Cuando se hizo la reforma constitucional del 2001, se crea el Fondo de Infraestructura Indígena con 1,000 millones de pesos y hasta 2015 llega a los 7,000 millones de pesos. No se podría entender algunas de las grandes obras de infraestructura del país en las zonas indígenas, como fue la electrificación de la selva lacandona en Chiapas, que tenían 30 años los indígenas que ahí habían sido reubicados, viviendo a 40 grados de temperatura, sin 43 en tiempos extremos, sin un ventilador o sin un refrigerador. La construcción de la carretera Ruiz-Zacateca, que por cierto, ahora que el presidente visitó la zona del Nayar, le llamó la atención lo bien que estaba esa carretera. Y hizo un buen comentario. Bueno, esa carretera se hizo con el Fondo de Infraestructura. Son obras de cientos de millones de pesos, son obras de 800, 1,000 millones de pesos, la Tlapa-Markelia, la Otongo-Tepehuacán, que no se pueden hacer con pico y pala, como él manifiesta en un programa que tiene de pavimentación de caminos, porque son caminos pequeños. Estas son obras donde hay cortes importantísimos y requieres maquinaria pesada y sofisticada. La desaparición del programa de infraestructura en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es un mensaje muy contradictorio, porque por un lado los arenga y dice que vivan los pueblos indígenas, y por otro lado desaparece este programa. Lo justifican diciendo que crece en 13% el apartado 10, pero si vemos el apartado 10, básicamente es el incremento de las becas Benito Juárez, lo de los adultos mayores, lo de apoyos para presos de garantía del campo. O sea, pasamos de un programa de infraestructura que detona desarrollo. Cuando estuve con el presidente Fox, impulsamos más de 60 proyectos ecoturísticos en Chiapas que hoy siguen funcionando. Las Nubes, el Chiflón, en el estado de Hidalgo los parques acuáticos como el Tepe, el Tepate, el Dios Padre, el Alberto. Fue un enfoque de crear proyectos productivos, apostarle a la parte creativa. Con esta desaparición, tanto del programa de infraestructura como del programa de derechos, a él le quitan 110 millones de pesos y 2,362 millones de pesos, básicamente reduce el presupuesto de 5,776 millones a poco más de 3,500 millones de pesos. Entonces, quiero dejar claro que presenté un punto de acuerdo. Estoy tratando de impulsar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de todos los partidos, porque si no, esto nomás va a ir a la Cámara de Diputados y va a dormir el sueño de los justos, de lo grave que es la eliminación de estos recursos económicos. La Constitución mandata, hay un apartado B en la Constitución donde establece claramente la obligación del gobierno de impulsar la infraestructura en las regiones indígenas. Cerca del 80% de los municipios de muy alta marginación son indígenas. No es suficiente con los 250 millones que el presidente etiqueta para caminos rurales en SCT. No es suficiente. Estábamos hablando de proyectos de cientos de millones de pesos que siguen siendo importantes en las regiones indígenas. Hay muchísimos caminos a la mitad que no queda claro cómo van a ser terminados. Siguen pendientes obras de drenaje. Ayer mismo estuvo en Zacualtipán. Bueno, no tiene que andar vendiendo el avión presidencial, que por cierto lo tenemos rentado y ya lo ofreció como a 20 cosas. Si hubiera ese programa de infraestructura, Zacualtipán tiene una región indígena donde perfectamente se puede justificar meter el agua potable, porque ahorita fue a Zacualtipán, pero si va mañana a Ochuc o a Cancuc,
le van a plantear. Entonces el pobre avión presidencial pues no va a alcanzar, mejor que le ponga al Fondo de Infraestructura dinero para que se pueda ejecutar. Es grave, es delicado, pudiera llevar a una controversia constitucional a las propias comunidades indígenas, dado que la Constitución mandata el apartado B. Si quieren leerlo, ahí se mandata que haya recursos para infraestructura indígena. Entonces, por ahí hay algunos periodistas que me acompañaron a estas regiones cuando yo era funcionaria y pueden constatar lo importante que fue y ha sido el programa de infraestructura indígena para electrificar la Cora Cuichualtepehuana, por ejemplo, que se invirtieron cerca de 300 millones de pesos. O sea, CFE no tiene dinero para electrificar estas regiones. Al propio presidente de la República, cuando era jefe de gobierno, me llamó para pedirme apoyo para electrificar algunas comunidades de Tabasco, por ejemplo, y se le apoyó con ese programa de infraestructura que había. Entonces, pues ese es mi planteamiento. Hay un riesgo y pues me preocupa que por un lado en la arenga vivan los pueblos indígenas y por otro lado no haya dinero. Elizabeth Rodríguez, de la agencia Notimex. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Sí, yo quisiera saber este grave riesgo, ¿a cuántos indígenas o comunidades estaría afectando, más o menos? El programa de infraestructura básicamente iba enfocado a comunidades indígenas de alta y muy alta marginación, y se estima que estará afectando a 5 millones de habitantes indígenas que se encuentran en esa condición. O sea, son las comunidades más pobres y hay muchísimos caminos que están pendientes en este programa. O sea, desaparece y nadie dice quién va a tomar la continuación de los caminos que están a la mitad. Por ejemplo, la carretera Ruiz-Zacatecas, que pasa por Jesús María, le falta un pedacito. No se ha podido acabar, yo la dejé avanzada, pero no dicen quién la va a acabar. Dirá que SCT, este año SCT tiene 0 pesos para caminos rurales este año. O sea, no salió etiquetado un solo peso en caminos rurales. Por lo tanto, SCT no tiene recursos para acabar estas carreteras que están a la mitad. Otro ejemplo, la Tlapa-Marquelia, cuando yo llegué, llevaba 25 años construyéndose. Le ponían 5 millones de pesos por año y los primeros kilómetros ya estaban fatales, porque ya llevaba 25 años, y la concluimos en 3 años y repavimentamos todo el principio, pero son cortes, son suelos bastante complejos. Escuché al presidente decir que no es ciencia hacer un camino. No, sí es ciencia. Más en la montaña de Guerrero, donde tienes suelos bastante inestables y taludes complejísimos. Si no ven la México-Acapulco, que es la misma falla, que todo el tiempo se está cayendo. No es que sean malos los ingenieros, es que los suelos son muy inestables, ¿no? Entonces, 5 millones de personas viven en esas condiciones de muy alta marginalidad, de alta y muy alta marginalidad, que es el fondo a donde se enfocaba este presupuesto. Senadora, ¿y si es una buena decisión de la mesa directiva mandarlas directamente a la Cámara de Diputados para que puedan incluirse en el presupuesto? Entiendo que todo el mundo va a pedir presupuesto, pero yo creo que estamos hablando de… A mí lo que me parece inaceptable es que sean el folclore del presidente, que los traiga para su toma de protesta, que los traiga para el grito de independencia y no los tome en cuenta para asignarle recursos públicos. O sea, ya basta de ver a los pueblos indios como el folclore y no como los sujetos de derecho. Le están quitando 110 millones de pesos al tema de la vigencia de derechos. El tema de la pobreza ancestral de los pueblos indígenas tiene que ver con derechos. Hoy en la mañana escuchaba en un noticiero a los lloremes hablar del gasoducto, de decir lo que estamos planteando es que se cambie de ruta. No estamos en contra, pero que se cambie de ruta. ¿Quién es el responsable de apoyar esa defensa? El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Él tiene que estar ahí acompañándolos para negociar con las empresas transnacionales el cambio. Esa es la vigencia de derechos, que se respeten sus tierras, sus territorios, sus recursos naturales, su derecho a la consulta. Me encanta el Tren Maya, pero alguien tiene que estar del otro lado viendo el tema de la consulta del Tren Maya. Entonces, pues sí, no me gusta que sean el folclore y que no estén en el presupuesto. Por eso yo voy a insistir que sea un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de todos los partidos políticos,
porque, pues yo digo, la congruencia creo que es lo que caracteriza al presidente, y no sé si él sepa, no sé si él tenga idea clara de lo que está pasando con el presupuesto. De Arturo Herrera, pues seguramente no le entiende al tema, porque de verdad hay que entenderle para meterse, hay que vivirlo. Y yo he estado, como pocos mexicanos conozco, todas las regiones indígenas, y por eso voy a levantar la voz hasta donde tope para exigir que se regrese el Fondo de Infraestructura. Mayolo López, de Reforma. La controversia constitucional, ¿la presentarías a nombre de las comunidades indígenas? ¿Podrían las comunidades indígenas, los alcaldes, encabezar la controversia constitucional? Porque la Constitución establece claramente el apartado B como los recursos suficientes para detonar la infraestructura de los pueblos y comunidades indígenas en materia de educación, en materia de salud, en materia de carreteras, de comunicaciones. Y por eso se creó el Fondo de Infraestructura, producto de la reforma constitucional de 2001. O sea, da por hecho la creación de este fondo. Entonces sí me parece muy delicado que se desaparezca, y yo creo que los pueblos indígenas, municipios afectados con este recorte, pueden iniciar una controversia constitucional con muchas posibilidades de ganarle en la Corte. Esta controversia sería ya que se apruebe los claro, egresos, la desaparición del fondo. Okay. O sea, lo que se está decretando en el presupuesto actual es la desaparición del Fondo de Infraestructura para los pueblos indígenas, que era un fondo que hacía que la CFE, la SCT, la Comisión Nacional del Agua, la CEP invirtieran en las regiones de muy alta y alta marginación indígena. O sea, yo estoy segura que sin este fondo, pues los gobernadores ni la llamada le van a tomar al titular del INPI, la verdad. O sea, porque pues antes, pues con el interés de tener recursos, por ejemplo, la electrificación de la Cora Huichol-Tepehuana, no solo participó el gobierno federal, participó la CFE, participó el gobernador del estado, los 3 gobernadores, el de Durango, el de Nayarit y una parte de Zacatecas, y participaron los presidentes municipales. Cada uno puso 5 millones de 300, pero así se juntaron los 300 millones con la participación de todos. Si no hubiera sido imposible electrificar, porque obviamente eran 5,000 habitantes, y decía la CFE, voy a gastar 300 millones para electrificar a 5,000 habitantes, pues no. ¿Por qué? Pero pues ahí han vivido hace 3,000 años. O sea, pueden ser 1,000, 2,000, pero no se van a mover de ahí. Entonces, cuando hacen sus números de rentabilidad, pues no les da construir una carretera a Lotepec, por ejemplo, donde Adelfo es de Alotepec. Yo era responsable cuando construimos la carretera a Totontepec y a Alotepec, y son carreteras que costaron 300 millones, gracias a ese fondo de infraestructura. Porque Hacienda siempre está buscando la rentabilidad económica para aprobarte un presupuesto. Nunca va a haber rentabilidad económica llevar infraestructura a estas zonas apartadas del país. Tan es así que desaparece en el fondo. ¿Alguien más, compañeros, que desea hacer una pregunta? Gerardo Suárez, del Heraldo de México. Les voy a mandar una gráfica, Carmen, la tenemos. Llegó a tener 7,500 millones de pesos, y después de ahí empezó a bajar, y el último año fueron cerca de 2,362 millones de pesos en 2019, y este año se va a cero. O sea, ni siquiera, no, desaparece. O sea, eso es para mí lo delicado. Entonces yo voy a plantear a la Junta de Coordinación Política, por tratarse de un tema tan relevante, que no desaparezca. Vamos a dejar desprotegidos a muchas comunidades indígenas, y pues vamos a hacer el folclore nuevamente como lo fuimos en las épocas del PRI en los años 70, donde la señora Zuno nos llevaba para todos lados a presumir, pero pues viviendo en condiciones de pobreza. Entonces, pues yo creo que está bien, qué bueno que estuvieron en el Zócalo, qué bueno que estuvieron en la arenga, pero qué mejor que estén en el presupuesto.